A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal si el verdadero peligro de la tecnología no es, no sé, un virus o un super hacker, sino una idea? Una idea, una que es tan pero tan poderosa que podría estar, digamos, moldeando nuestro futuro ahora mismo y ni cuenta nos damos. De eso vamos a hablar hoy, de este concepto fascinante del anticristo digital. Y para entrar en materia, miren esta frase, esta advertencia, bastante alarmante, la verdad. Viene de Peter Thiel, cofundador de PayPal, una de las figuras más complejas y enigmáticas de Silicon Valley. Ojo, él no está hablando de demonios con cuernos y tridente. No, no, habla de algo mucho más sutil, algo que conocemos bien, el control que se logra a través del miedo. Ok, la visión de Thiel es un poco apocalíptica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saca esto? Bueno, para entenderlo de verdad, tenemos que meternos un poco en su cabeza, en su forma de ver el mundo. Y resulta que está súper influenciada por profecías cristianas, sí, las del fin de los tiempos. A ver, olvídense de la imagen clásica del diablo, esa de las películas. Para Thiel, el verdadero anticristo no es una persona, es un sistema. Piensen en un gobierno mundial, uno solo, que te dice, tranquilo, te vamos a dar paz y seguridad. Pero a cambio te llenan de burocracia, de regulaciones, de control, y al final, ¿qué pasa? Se ahoga la innovación, la libertad de cada uno. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a esa distopía? Según Thiel, no es con tanques en las calles, nada de eso. Es mucho más astuto. Se llega explotando nuestros miedos más profundos. El trato es simple. Dame tu libertad y yo te doy seguridad. Y Thiel es súper específico con esto. Él habla de catalizadores del miedo. ¿Cuáles? Pues el miedo a una guerra nuclear, el cambio climático, una pandemia global, no suena, ¿verdad? Nanotecnología, robots asesinos, la inteligencia artificial que se sale de control. Cada una de estas crisis, cada una, es la excusa perfecta para que un poder centralizado aparezca y diga, tranquilos, déjenoslo a nosotros los cuidamos. Bueno, hasta aquí la parte teológica. Ahora vamos a ver cómo estas ideas, que suenan como a religión, se convierten en una estrategia política muy real, y bastante polémica, por cierto. Una estrategia para resistir este supuesto apocalipsis. Para esto, Phil saca un concepto teológico súper antiguo, el Keiton. A ver, para que se entienda fácil, imaginen que es como un muro de contención, un dique que está frenando el apocalipsis, el caos total. Según Thiel, en el mundo de hoy, ese Keiton es Estados Unidos. Pero claro, aquí viene lo interesante. Todo dique se puede romper. Y aquí es donde la cosa se pone paradójica. Es el centro del pensamiento de Thiel. La misma fuerza que, según él, podría salvarnos del caos, o sea, Estados Unidos, es también la que tiene más chances de convertirse en ese supertirano global. Es como si el héroe y el villano fueran la misma persona. Una locura. Ok, esa es la película según Peter Thiel. Pero, ¿y si estamos enfocando mal el problema? ¿Qué tal si el verdadero poder que nos domina no es un gobierno mundial que vendrá en el futuro, sino algo que ya está aquí, ahora mismo, algo que vive, literalmente, en la nube? Y para entender esta otra perspectiva, tenemos al economista Yanis Varoufakis. Él llega y dice, a ver, un momento, el capitalismo, como lo conocíamos, ya murió. Y lo que tenemos ahora es algo nuevo, él lo llama tecnofeudalismo. ¿Y eso qué es? Suena complicado, pero la idea es simple. Ya no somos ciudadanos en un mercado libre, ahora somos siervos digitales, trabajando en los terrenos, en los feudos de señores como Google, Amazon o Meta. Y la diferencia es brutal, es clave para entender todo. En el capitalismo de antes, las empresas competían para ganar dinero, ¿no? Ofrecían un producto mejor, un precio más bajo. En el tecnofeudalismo, estos gigantes tecnológicos no necesitan competir. ¿Para qué? Si ya son los dueños de todo el espacio, de la plaza pública digital. Y lo que hacen es cobrarnos unas rentas solo por estar ahí. A veces es con dinero, pero la mayoría de las veces es con nuestros datos. Entonces, si el sistema es el tecnofeudalismo, ¿cuál es el combustible que lo mueve? Bueno, aquí entra la académica Shoshana Zuboff, que le pone nombre: capitalismo de vigilancia. La lógica, la verdad, es tan simple como aterradora. Nuestras vidas, lo que hablamos, lo que buscamos, cada clic que hacemos, todo eso es la materia prima.
gratuita, por supuesto, para este nuevo imperio. Zuboff lo explica en 3 pasos, muy claros. Paso 1. Adquisición. O sea, agarra nuestros datos, así, sin más, sin pedir permiso real. Paso 2. Predicción. Con todos esos datos, crean modelos para predecir lo que vamos a hacer mañana. Y paso 3. El que de verdad da miedo. Modificación. Usan esas predicciones para empujarnos a que hagamos lo que ellos quieren, que compremos cierto producto, que votemos por alguien o incluso que pensemos de una manera determinada. O sea, esto ya no es solo economía. Este sistema se nos está metiendo hasta el fondo de la cabeza. Y sobre esto, el filósofo Byung-Chul Han tiene una idea muy potente. Le pone un nombre a esta nueva forma de poder, una que no ataca el cuerpo, sino la psique. Él lo llama psicopolítica. Y a diferencia de las dictaduras de antes, las que usaban la fuerza bruta, este poder es inteligente. No te obliga, no te reprime, no. Te seduce, te convence de que tú mismo, por tu propia voluntad, te entregues, de que te optimices, de que te explotes, todo a cambio de likes, de validación, de sentirte parte de algo. Y en esta nueva religión digital, ¿cuál es el objeto de adoración? El smartphone, claro. La comparación que hace Han es brutal. Dice que es como un rosario moderno. Y es que piénsenlo, no lo usamos solo para llamar o mandar mensajes. Lo usamos para autovigilarnos, para controlarnos, constantemente. Es una herramienta de devoción. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a un punto de quiebre, a un choque de ideas. Por un lado, tenemos el miedo de Thiel, un súper tirano global que va a llegar en el futuro. Y por el otro, la advertencia de todos estos críticos que dicen, oye, el sistema de control no viene, ya está aquí. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Si los ponemos uno al lado del otro, las diferencias saltan a la vista. El anticristo de Thiel es un poder externo, un estado mundial que nos engaña con la promesa de paz y seguridad. El sistema de los críticos, en cambio, es un programa interno, psicológico, que nos seduce con likes y conveniencia. Uno, según Thiel, frena el progreso tecnológico. El otro, dicen los críticos, nos roba nuestra propia experiencia humana. ¿Será que son dos formas de describir lo mismo? Y aquí va la pregunta clave, la del $1.000.000. ¿Será que todo este miedo teológico de Thiel a un tirano del futuro es en realidad una proyección? Una proyección, justamente, del sistema tecnofeudal que él, como figura de Silicon Valley, ayudó a crear. ¿Nos estará apuntando un fantasma lejano para que no veamos al monstruo que ya tenemos encima? Al final del día, el dilema es este. ¿Cuál es la salida? ¿Es, como parece sugerir Thiel, darle rienda suelta a la tecnología sin restricciones para que el progreso no se detenga? ¿O es todo lo contrario? Es frenar un poco y exigirle a esa misma tecnología que rinda cuentas para poder proteger lo que nos hace humanos. La buena noticia es que no todo está perdido. No estamos indefensos. Los críticos proponen algunas salidas, un camino para recuperar nuestra autonomía digital. ¿Por dónde empezar? Bueno, por lo básico, exigir transparencia. Que nos digan claro y fuerte qué hacen con nuestros datos. También buscar lo que llaman espacios de silencio, o sea, desconectarnos para escapar de esa psicopolítica constante. Y finalmente, la resistencia digital. Apoyar herramientas y tecnologías que sí protejan nuestra privacidad, que sabotean esta máquina de vigilancia. Entonces, esta es la batalla de fondo, la gran pelea de ideas. Por un lado, el miedo a un poder que detenga el progreso. Por el otro, el miedo a un poder que se robe ese progreso para su propio beneficio. La pregunta es, ¿cuál de los dos miedos es más grande? Y con esto cerramos. Pensemos, ¿cuál es la verdadera, la mayor amenaza a nuestra libertad? ¿Un poder que nos somete a la fuerza, que nos obliga? ¿O uno mucho más sutil, uno que nos convence, que nos seduce, para que le entreguemos nuestra obediencia por voluntad propia? De la respuesta que le demos a esa pregunta, bueno, de eso depende el futuro de nuestra era digital. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.